Orígenes en la lejanía nos une a través de las frecuencias y las nuevas tecnologías al vivir de la gente de nuestra tierra que son parte de la historia de la emigración canaria. Gracias al trabajo en conjunto de la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y de la 10 Capital Radio, unimos fronteras en Orígenes en la lejanía. En nuestro Orígenes en la lejanía de hoy vamos a trasladarnos por primera vez a Suiza. Voy a ver si digo bien el sitio, Oberglatt. Bueno, creo que lo dije bien y si no, ya Doris me va a corregir. Doris es hija de Canaria, su padre es italiano, su madre es canaria y su madre emigra en un momento dado y resulta que me encantó toda la historia de ella y me gustaría contarla para seguir contando cosas que hacen tanto los canarios como los hijos de canarios fuera de nuestro territorio. Doris Argano Mauro, pero el Argano es porque está casada, porque en realidad ella es Doris Mauro, para todos nosotros. Bienvenida a Orígenes en la lejanía. Gracias. Pues a través de este proyecto nosotros lo que hacemos es contar historias. Entonces, ahora cuéntame tu historia, porque tu madre es de Tenerife. Sí, chicharrera. Chicharrera. Se suele decir. ¿Cómo se suele decir? Nació en Santa Cruz en el 43. Ajá. Emigró en el 68 desde Tenerife aquí a Suiza. Uh-huh. Y llegó con otras dos mujeres, tenía ella 25 años y era solamente para trabajar durante un par de meses. Pero como suele ser, llegó aquí a Suiza, salieron las chicas y encontraron el amor de su vida. Así encontró mi padre. Y pues se quedaron juntos y después ya de casi 6 meses ya se habían casado. Habían volvido en Tenerife para casarse y después volvieron para Suiza. Pero tu padre no es de Suiza. No, mi padre italiano, nació en Italia, había emigrado a Francia después de la Segunda Guerra y desde Francia llegó a Suiza y entonces tengo la familia por parte de mi padre que son todos franceses. Y él llegó a Suiza y aquí se quedó también y había conocido a mi madre. Claro, como Suiza. Muchos otros emigrantes aquí en Suiza que se casaron entre españoles e italianos o solo italianos, o sea, hubo muchos matrimonios así. Sí, ¿no? Y es que a mí me llama mucho la atención porque a través del programa sí es verdad que siempre conocemos parte de la historia con todo ese crecimiento americano cuando emigran en ciertas épocas hacia América, una gran cantidad de canarios y luego gente de la península, gente de Portugal, gente de Italia, emigran hacia América, pero no nos habíamos reunido y decir, espera un momento, Europa también recibió mucha emigración de la gente canaria, ¿no? Nos hemos encontrado con mucha emigración canaria hacia Europa en un momento dado. Pero mira, y esa aventura de una mujer salir así, en el año 68 para Suiza, eso tuvo que haber sido espectacular. La familia la tomó como... Bueno, creo que fue un paso bastante difícil para la familia, para mis abuelos, para mis tíos, pero ella muy decidida de venir aquí solamente para trabajar y era la idea de quedarse solo un par de meses y después de volver, pero claro, la vida tal vez quiere otra cosa, entonces pasó así. Pues eso está muy bien. Ya. ¿Y tú naces en Suiza? Yo nací en el 76 en Suiza, tengo un hermano más grande que yo, él tiene 6 años más que yo y nací en Suiza, como italiana, pero nací con el pasaporte italiano porque al nacer en Suiza no automáticamente se coge la nacionalidad suiza. Vale. Y al casarse mi madre también, ella encima había perdido la nacionalidad española y tuvo que coger la nacionalidad italiana. Claro. Bueno, son cosas de las leyes de los países, pero al final sigue siendo canaria y punto. Sí. Bueno, ahora, una cosa que me llamó la atención. Bombera. Eso, vamos, tú sabes que cuando eres niño tú quieres ser médico bombero, pero tú sí lo fuiste. Cuéntame eso. Sí. Pues es que hubo un caso que en el periódico del municipio habían puesto que buscaban gente, voluntarios, para entrar en el equipo de bombero y yo había apenas dado a luz del segundo hijo, tenía 1 año. Digo, bueno, ahora ya tiene 1 año, ahora ya no necesita estar que le dé leche todo el día, todo el momento.
y me apunté y me cogieron. Y desde entonces ya pasaron casi 15 años que soy sergente, ya, Ajá. sergente de bomberos, y somos voluntarios, porque Vale. en Suiza somos así, que los pueblos no tienen el equipo bombero profesional, sino que Ujú. son todos voluntarios. Nos entrenamos en el tiempo libre Vale. y cuando hay una intervención que tenemos que ir, que hay algo que hacer, entonces podemos quitar el trabajo, salir del trabajo y Claro, ir a la intervención. claro. ¿Y en qué trabajas? Pues ahora, desde 2 años, soy Product Manager Ujú. de Components and Equipments, se dice así. Trabajo, por suerte, tuve la suerte de trabajar en una empresa que hace todo el material de bomberos. O sea que Ah, pude bueno, pues hacer, entonces todo queda en casa. Así vigilas sí, bien y sí, capiscas cómo van haciendo las cosas. ¡Qué bueno! justo. Pues sí tuve la suerte de empezar ahí en ese trabajo hace 2 años y encima la empresa se encuentra aquí en el mismo pueblo en Ay, qué donde bien. vivo, o sea que salgo de casa y estoy en el trabajo. Eso es Estupendo. bueno, no, eso es bueno. Hay veces que uno tiene que, para poder rendir lo que necesitas Ya. profesionalmente, familiarmente y tal, tener las cosas un poco más cerca siempre te ayuda más, porque los tiempos es lo que está. Ahora vamos corriendo con los tiempos. Antes todo estaba cerca y la Ujú. gente rendía más. Después empezamos a despertigarnos y empezamos a Eso fallar. es. Ahora volvemos otra vez como que a cogernos. Mira, hablas italiano, alemán, suizo, francés, español e inglés. ¿Qué te falta por aprender? Em, yo siempre he querido aprender el portugués y el greco, pero nunca me, me acabé. Pero son dos idiomas que me han siempre mucho gustado. Bueno, pues es una manera ahora que como no tienes tiempo libre, pues ahora, porque encima, madre de dos niños, ¿no? Ujú, exacto, dos Dos. chicos, Mateo y Davide, 18 y 15 años. Bueno, ya son grandes, ya Ya, son grandes, ya, ya. bastante. Mira, y a ninguno le ha dado por decir, oye, yo también quiero ser bombero. No, no. Mira, No sé por qué, quizás porque es bastante, necesita mucho, mucho tiempo. El tiempo claro. libre que necesitan es demasiado. Sí, la Tienes gente que que está en el contar sector que, servicio tiene que sí, prepararse mucho los tiempos libres. Eso sí es verdad. ujú, Mm. ujú. Bueno, pues puede ser que a lo Quizás un mejor día, puede ser. más adelante les dé por estar. ¿Has tenido contacto con Canarias? Suele venir de vez en cuando, ¿no? A menudo, muy mucho. Yo, desde que soy chica, estuve ya cuando tenía, creo, 3 años, después a los 7 años. Después hubo mucho tiempo, muchos años que no estuvimos y fui la primera vez después sola en el 91 Ujú. y fue un evento muy grande. Toda la familia me esperaba en el aeropuerto, todos emocionados, yo también. Habían pasado muchos años, no los había visto. Claro. Fue un impacto muy bonito, muy impresionante. Y Bueno. después, ya desde entonces, fui muy regularmente. Encima, cuando ya tenía 22 años, creo, sí, en el 98, llevé también mi marido, que ahora es Ajá. mi marido, entonces era mi pareja, y a él también le encantó. Sí, Les mucho. gusta venir a Y Canarias. desde entonces, mucho, muchísimos, Qué sí, bueno. sí. Eso es Y desde bueno. entonces, regularmente. Ahora, bueno, han fallecido mis padres hace 5 años. Suerte o no suerte, mala suerte, pude heredar la casa que ellos habían comprado Ujú. y por eso voy muy a menudo. Va, vienes a menudo, tienes también donde residir aquí cuando vienes. No, a mí me dijo un Yeah. pajarito, porque tengo una tía chismosa, tú tienes una tía chismosa que a ella le encantas. Bueno, ella me encanta también a mí. Ella ha No, sido es genial. tía, es la tía madre. Ahora, bueno, que como ya faltan todas las tías que tenemos entre nosotros primos, ella es nuestra tía La madre tía para madre. todos. No, pero está muy bien. A mí lo que me ha gustado de la temporada de este programa, porque siempre había trabajado, aunque sigo teniendo el contacto directamente con las entidades que están en el exterior, es que de repente estoy conversando con cualquier persona y me dice, mi sobrina que vive en Suecia y yo, en Suiza, perdón, y digo, ¿cómo? En Suiza. Ah, explícame bien eso. Y me dice, sí, porque yo tuve una hermana, ¿qué tal? Ella emigró, que me echó todo el cuento y es bombera. Y le digo, ¿cómo? ¿Es bombera?
Mejor todavía. Qué Y he bien, qué bien. conocido, pero espérate, ¿sabes qué es lo mejor que me ha pasado? Que casi todas son mujeres. ¿Así? ¿Sí? Me he llevado una Pues, sorpresa tremenda con una cantidad de mujeres que arriesgaron en un momento parte de la emigración. Algunas emigraron jóvenes, otras, como en tu caso, hija de alguna mujer que emigró. Y me ha llamado muchísimo la atención la valentía. Eso es una cosa que yo tengo siempre pendiente en la cabeza, la valentía de la mujer canaria. ujú. Porque esta insularidad que nosotros hoy en día la vivimos con todas las grandes tecnologías y los grandes avances y todo el rollo, nosotros vivimos esa insularidad. Tú imagínate en la época en la que tu madre decide salir, ¿no? Ujú. Entonces, Cuando todas necesito. esas cosas, yo digo, aparte de todas las mujeres que hayan emigrado en el mundo, cuando estás en el continente es diferente, cuando estás aquí es más impresionante todavía, ¿no? Porque tienes Ya. ese mar alrededor que dices, ¿y ahora qué? Ujú, ¿No? ¿Y ujú. ahora qué? Pues eso es Pues muy yo bonito. he oído una vez a alguien que dijo una frase que los que emigraron, ellos tienen una marcha más en más. O Sí. sea, dejar su familia y dejar su país para Mm. irse a un lugar que no conocen, Que no conoce. ni el idioma. Mm. Quizás si uno deja Canarias para ir a la península es otra cosa, o ir a Sudamérica, donde el Sí, idioma todavía es el mismo. sí. Pero llegar a Suiza y cuando ella me contaba que yo había llegado en febrero, en pleno invierno, con las faldas, o sea que las pobres nuestras mujeres se encogían de frío. Pasaron mucho Llegar frío, a que un país así tan diferente. Sí, es verdad, es es verdad. tener una marcha más. A ver, y de lo que es la cultura canaria, ¿creciste a lo mejor sabiendo lo que era la leche con gofio? Pues no, no, esa volví a conocerla cuando fui en Tenerife en el 91, que Ajá. mi tía Loli había hecho el gofio con leche a su hija, mi prima, y digo, ¿y esto qué es? Y dice, bueno, nosotros los niños crecen con esto. A ver, déjame probar, y me Te encantó, o encantó. sea que sí, sí. Y además que después, cuando yo di a luz el primer hijo, también me llevaba después el gofio desde Canarias y él creció Claro, aquí en Suiza con gofio. muy El bien. primero, el segundo ya no, pero el primero sí. No importa, nosotros le vamos a mandar ahora un paquete de gofio para que tú le hagas un buen potaje y ese niño termine de crecer ya como Dios manda. Sí, y pues ellos les encanta la cocina canaria. Nosotros cuando vamos a comer ahí es que no, buscamos los restaurantes típicos donde si no pedimos el escaldón no estamos No contentos. es contento. Pero claro, encima ellos tienen la parte de la comida francesa, que todo el mundo habla de la petit mini, de la comida francesa, y luego un buen escaldón y un buen puchero. Eso Sí, rompe los esquemas, ¿eh? eso es. Ya, ya. Rompe los esquemas. Mira, la impresión de que de repente alguien esté hablando contigo y tú dices, no, mi madre nació en Canarias. ¿Te ha pasado que te digan, la mía también, mi abuela, mi abuelo? ¿Te has logrado conseguir a alguien ahí cerca? Porque no me Pues extrañaría. lo que de veras fue una casualidad. Mi madre había llegado con dos otras amigas. Ujú. Una, si me acuerdo bien, se llamaba Loli Frechín y su padre era el empleador de mi madre, Ok. porque tenía una sartoría y ella trabajaba en Canarias, en Tenerife, en Santa Cruz, para esa sartoría Frechín. Y pues entonces la hija de él vino con ella aquí en Suiza. Ujú. Cada una se encontró el amor de su vida, ella se había casado con un suizo, mi madre con el italiano, pasaron los años, a los 18 años, cuando yo empecé a estudiar la agente de comercio, Ujú. fui a la escuela profesional hablando así y me encuentro en la misma clase un chico que se llamaba Patrick Schneider Frechin. Bueno, hablando así, dice, ah, sí, mi madre es de Tenerife. Digo, ¿así? ¿Qué? Ah, mi madre también. Y así, hablando, nos dimos cuenta que su madre y mi madre eran las amigas Eran las amigas que de habían aquella época. llegado juntos, pero Imagínate. por casualidad, porque él vivía a unos 20 kilómetros de donde nosotros vivíamos y el camino se había
¿cómo se dice? Separado entre mi madre y esa mujer. Sí, O sea cada que quien ella hizo su vida nunca, y sí, después sí. fue por casualidad. Y Mira qué después nos bien, ¿eh? encontramos por casualidad. No, pero ves, Y si me acuerdo bien, ya, y si me acuerdo bien, creo que él encima volvió a Tenerife. Creo que está Ah, trabajando en un hotel, por cuanto yo sepa que ya han pasado más de 30 años desde entonces que hicimos claro. el estudio mismos. Ujú. Qué bueno. Pues mira, hay muchas historias de gente que le ha pasado. Entonces, luego conseguir a alguien que sea o canario o descendiente directo de canario en una ciudad como Overglad. Lo dije bien, Overglad. Overclad. Bueno, yo me mudé aquí hace 26 años. Había nacido en otro cantón. Ujú. Las regiones, las comunidades así, aquí se llaman cantón. Y he nacido en el cantón San Gallen y después me mudé aquí al cantón de Zurich por trabajo. Donde Ya. trabaja, muy bien. Ujú. Y claro, la gente no. Yo siempre he dicho que tú levantas una piedra en cualquier parte del mundo y aparece un canario, eso está claro. Pero la gente a veces no se da cuenta de la realidad que tiene alrededor y de que si es verdad que en un momento dado parte de esa Europa, ¿no? Donde te encuentras por guerras, por todo, recibió emigraciones y bueno, y hubo gente que entró, salió y hicieron vida, pero también dejan descendencia y esa descendencia lo que ha hecho es, por ejemplo, que diéramos hoy contigo y que nos contaras la historia de cómo ocurre todo. El hecho de, no sé, el hecho de que, claro, como naces allí lo ves diferente, pero que tu madre, el hecho de tu madre cuando llegó, que no sabía el idioma, Ujú, ¿no? ujú. ¿Qué te cuenta ella, qué te contaba ella de cómo se enfrentó a esa situación? Porque es difícil, ¿eh? Pues habían llegado que eran solteras las tres. Y ya ella tenía un trabajo contratado con Ujú. una fábrica. Entonces, en los años 60, 70, en Suiza, había muchas fábricas de ¿cómo se dice?, de hilo, de textil, De textiles. de textil. Y entonces ella había llegado aquí para No, sigue trabajar siendo el allí. mejor hilo, ¿eh? Sigue siendo el mejor hilo el que viene de por allí. Sí, pero que después en los años 90 habían trasladado muchas empresas, cerraron aquí y se trasladaron a otros países del este y después encima del este hasta la China. O sea que el textil aquí en Suiza sí sigue aún siendo una buena calidad, pero ya no es lo mismo como eran No son las entonces, grandes cantidades que 60, había 80. antes, claro. Ya, eso es. Y pues ellas vivían en un bloque donde solamente habían solteras, porque estaba prohibido, no podían estar otros hombres ahí en ese bloque. Cuando ya se casaban, entonces podían coger otro apartamento Fíjate. juntos. Pero si no, en el bloque de ella que estaba viviendo, que pertenecía a la fábrica donde ella trabajaba, pues allí eran todas chicas solteras. Y me No. contaba eso, que para salir y tener un poco de libertad también habían los vigilantes. O sea que miraban Miraban bastante. todo. No, son Ya. situaciones que la gente desconoce y eso pasaba. Eso Ujú, pasaba. Y ella tuvo la suerte de por lo menos llegar y tener un trabajo porque ya tenía un contrato. Hubo gente que no tuvo esa suerte, que salió pues ujú. diciendo a buscar lo que sea para poder ver cómo ayudo al de aquí, cómo sobrevivimos con todo lo que habían pasado, las guerras, la Segunda Guerra, la Guerra Civil Española, todo lo que ha sido la parte de la historia que todo el mundo conoce pero que Ujú, hubo ujú. que salir adelante. Miri, ¿cómo ves el futuro? ¿Viviendo allí o te jubilas y te vienes para Tenerife? Pues la idea, sí, la idea sería de jubilarme y de volver a Tenerife. De hecho, yo llevo ya muchos años que me siento más canaria que italiana. Claro, he nacido como italiana, he crecido como Claro, italiana, en casa se hablaba el italiano, la escuela, aparte de la escuela suiza, yo iba también a la escuela italiana, claro, el español lo aprendí así hablando con mamá y con los vecinos, que habían españoles también. Después, durante los estudios, tenía como asignatura español, también la hice, pero ya lleva un par de años que yo me siento más española, más atacada a Canarias que a Italia. Cuando voy a Italia yo me siento um,
no en mi casa, no. Mm. Y aquí, es que el curioso es que tengo la nacionalidad italiana, la nacionalidad suiza, que solamente la cogí cuando tuve 40 años, que había que preguntarlo. Y ahora ya desde un año que había preguntado por la nacionalidad española, hace 3 meses que me la han aprobado. O sea que Ah, soy mira. también española. Ah, eso está muy bien. Eso está Sí, muy y bien. la idea sería de quizás cuando me jubilaré, nos jubilaremos y los dos Claro. tenemos suerte y salud de irnos a Canarias, pues ahí. Hombre, Pero claro, no de es por otra nada, forma, no es por nada, pero creo que el clima es un poquito mejor. de hecho, de hecho. Pero sabes, la diferencia es que no quisiera hacer el mismo error que hicieron mis padres. Porque cuando tú tienes tus hijos y ves que los has crecido, tienen ellos su Su vida vida. y lo manejan bien, entonces sabes que hiciste algo de bien, que Claro, lo que claro. hiciste es justo y los puedes dejar. Solamente que cuando ya después nacen los nietos, ¿No quieres entonces estar lejos? es difícil. Eso es. Y es lo que pasó a mis padres. Ellos se habían ido de Suiza, que no habían nietos aún. Se habían Claro. ido de Suiza para vivir en Italia como jubilados y después nacieron los nietos Los y nietos allí y no se los tenían fijaron, cerca. ya, y no los tenían Bueno, cerca. pero como tenemos la ubicación en Tenerife y tenemos la ubicación en Suiza y ya vas a estar jubilada, tú cuando hace mucho frío te vienes para acá y te los traes y cuando hace más calorcito te vas para allá y se los regresas a tus hijos. A ver que sí. Claro, a mí me gusta mucho también estar en las montañas, estar en la nieve, o sea que eh, mi tiempo libre lo paso también esquiando, soy Qué bueno. motera, o sea, Mira, eso es hago... una cosa que yo sí, a mí me gustaría ir un día a un sitio de esos yo pago por la iniciación al esquí. Me va a dar el ataque de risa y voy a estar todo el tiempo en el suelo, pero no importa, por decirlo intenté. Está bien, hay que intentarlo porque me fijé que mi primo estuvo ahora mi primo que es hijo de Loli, de mi tía, Sí, la que te contó, sí. pues él no, me había mandado una foto que estuvo ahí creo en Andorra Sí, y, están. si me Ujú. acuerdo bien, y se subió en el snowboard, en la tabla, y lo hizo así, sin nada, como si lo hiciera todos los días. Digo, ay, Bueno, tú tienes un talento natural, o sea que encima como canario, como chicharrero también lo logró él. O sea que lo no es logro. tan... Está muy Se bien. puede hacer, Sí, se se puede puede hacer. hacer. Claro que sí se puede hacer. Pues, Doris Argano Mauro, qué placer conocerte. Muy orgullosas, por ejemplo, que tengamos a una hija de Canarias que en un momento de su vida emigró, siendo bombera en un sitio como Overglass, que encima es voluntaria y que pues hayas hecho familia, hayas crecido y sigas teniendo ese vínculo con Canarias tan bonito, por ejemplo, pues a través de la familia, que es como yo te conocí, que eso es muy bonito también y que no pierda la esencia. Ahora, al hijo mayor hay que mandarle un paquete de gofio para que le hagas un puchero. Eso está claro. Vale, Yo ahora vale. automáticamente yo te hago llegar el gofio. Yo hablo con tu tía. Ah, seguro nos hace mucho placer, cierto. Un Ya, placer conocerte. Muchas gracias. yo también, Joan. Muchas gracias a ustedes.